sueños no son simples imágenes del subconsciente. A menudo son formas en que Dios revela advertencias, llamados o revelaciones profundas. Génesis 41:25 dice: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Esta afirmación, hecha por José al interpretar un sueño, nos recuerda que detrás de ciertas visiones nocturnas puede haber un mensaje divino que no debemos ignorar. Soñar con serpientes puede estar vinculado a batallas espirituales, tentaciones ocultas o incluso a un despertar del discernimiento. Hoy exploraremos el verdadero significado espiritual de estos sueños, revelando cómo interpretarlos a la luz de la palabra de Dios. Te mostraremos cómo distinguir si es una advertencia, una señal de transformación o una revelación de tu entorno espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti mientras duermes? Soñar con una serpiente puede dejar una sensación difícil de ignorar. No se trata de un simple sueño pasajero que se desvanece con el sol de la mañana, sino de una imagen que muchas veces se queda grabada en la mente, acompañada de una inquietud que no siempre logramos comprender del todo. ¿Por qué justamente una serpiente? ¿Por qué ese escenario tan vívido? ¿Tiene Dios algo que decir a través de ese símbolo? Para muchos este tipo de sueño despierta preguntas que no deben ser minimizadas, porque cuando el espíritu se estremece con una visión tan intensa es porque algo profundo está siendo revelado. Desde el principio de las Escrituras, Dios ha hablado a su pueblo a través de sueños. En Números 12:6 Él declara: cuando haya entre ustedes profeta del Señor, le apareceré en visiones y en sueños hablaré con él. Esta afirmación deja claro que los sueños pueden ser un canal legítimo de comunicación divina. No todos los sueños, por supuesto, tienen un significado espiritual, pero cuando se trata de símbolos tan cargados como una serpiente, es sabio detenernos, reflexionar y buscar discernimiento. En ocasiones, es el mismo Espíritu Santo quien inquieta el corazón para que no pasemos por alto lo que acabamos de ver al cerrar los ojos. El enemigo también puede operar en el mundo de los sueños. La Biblia nos advierte de su astucia, de su capacidad para disfrazarse de ángel de luz. Y sabemos que en el ámbito espiritual, las batallas no se libran solo en la vigilia. Efesios 6:12 lo expresa con contundencia. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Por eso, cuando una serpiente aparece en sueños, no podemos descartar que esté vinculada a una guerra espiritual que está teniendo lugar, una confrontación invisible que se manifiesta a través de símbolos visibles. Y es aquí donde entra en juego el discernimiento, esa sensibilidad espiritual que solo puede ser cultivada a través de la oración, la palabra de Dios y una vida de comunión profunda con Él. Muchos testimonios coinciden en que soñar con serpientes va acompañado de un fuerte sentimiento de amenaza, miedo o confusión. En algunos casos, las personas sueñan que son perseguidas por una serpiente que no logran evitar. En otros, la serpiente aparece enroscada, en silencio, observando, como si esperara el momento adecuado para atacar. También hay sueños en los que la serpiente habla, se transforma o adopta formas múltiples. En todos estos escenarios hay un patrón común. El espíritu del soñador se ve sacudido, como si algo más estuviera ocurriendo detrás de la imagen visible. Cuando un símbolo como este se presenta con tanta fuerza, debemos comprender que puede haber una dimensión espiritual queriendo ser revelada. La serpiente, desde el principio de la historia humana, ha sido una figura asociada al engaño y a la rebelión contra Dios. En Génesis 3 aparece como la criatura que tentó a Eva en el jardín del Edén, llevándola a dudar de la palabra del Señor y a desobedecer su mandato. Este episodio marcó no solo la caída de la humanidad, sino el inicio de una larga lucha entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. La serpiente, por tanto, es un símbolo que representa mucho más que un animal. Representa la astucia del mal,
el susurro que distorsiona la verdad, la voz que se infiltra sutilmente para sembrar duda, temor y desobediencia. Por eso, cuando este símbolo se manifiesta en un sueño, no debemos ignorarlo. Puede ser una advertencia directa de Dios para que nos mantengamos alertas ante una trampa que se está gestando en lo invisible. Un joven relató haber soñado constantemente con una serpiente que se escondía bajo su cama. Aunque al principio lo ignoró, comenzó a sentir que había una carga espiritual en su vida que no podía explicar. A medida que el sueño se repetía, decidió buscar consejería espiritual y fue entonces cuando comprendió que estaba en una relación sentimental que, aunque aparentemente inofensiva, lo alejaba poco a poco de Dios. La serpiente no era solo un símbolo, era un reflejo de una realidad espiritual, una influencia que se había infiltrado en su corazón y que lo estaba guiando lejos de su propósito divino. Al terminar con esa relación y entregarla completamente al Señor, no volvió a tener ese sueño. Este testimonio nos recuerda que muchas veces los sueños son advertencias. Dios, en su infinita misericordia, permite que veamos lo que nuestros ojos no ven durante el día, pero que afecta directamente nuestro destino espiritual. En otras ocasiones, soñar con serpientes puede indicar que estamos bajo ataque. Cuando el enemigo no logra desviarnos durante la vigilia, intenta infiltrarse en el reposo. La noche, que fue diseñada por Dios para renovar nuestras fuerzas, puede volverse un campo de batalla si no permanecemos cubiertos espiritualmente. Proverbios 3:24 nos dice: cuando te acuestes, no tendrás temor y tu sueño será grato. Esta promesa es para aquellos que viven bajo la cobertura divina, que no entregan sus noches a la distracción o al descuido, sino que oran, meditan en la palabra y se aseguran de estar en paz con Dios antes de cerrar los ojos. Cuando nuestra alma se somete a la autoridad de Cristo, incluso nuestros sueños pueden convertirse en terreno sagrado, donde Dios revela, corrige, protege y orienta. El enemigo teme a aquellos que caminan en obediencia. Por eso muchas veces ataca a través de símbolos, imágenes o situaciones en los sueños que buscan producir miedo. Pero ese miedo no debe paralizarnos. Debe empujarnos a buscar más a Dios, a escudriñar su palabra y a pedir dirección. En Isaías 41:10, el Señor nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Él está con nosotros, no hay sueño, visión ni símbolo que pueda dominarnos. Aun cuando la serpiente aparezca, tenemos la autoridad para reprender todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. La serpiente en los sueños también puede representar un área de nuestra vida que no hemos entregado completamente al Señor. Algo que mantenemos escondido, que sabemos que no está bien, pero que no hemos confesado. Puede ser un pecado oculto, una actitud que no hemos rendido, una amargura no sanada, una puerta abierta al enemigo. Cuando soñamos con serpientes que se arrastran en lugares oscuros, debajo de muebles, en rincones secretos, puede ser una invitación divina a examinar nuestras profundidades y permitir que la luz de Dios entre a esos espacios escondidos. En el Salmo 139, 23, 24, David ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración debe estar en nuestros labios cuando el sueño nos inquieta, porque muchas veces Dios está mostrándonos lo que debe ser sanado, lo que necesita ser confesado, lo que ha de ser abandonado para que avancemos con libertad. También es importante considerar el contexto emocional del sueño. Si al soñar con una serpiente sentimos pánico, eso puede estar revelando un área de nuestra vida donde no estamos confiando plenamente en Dios. Tal vez una decisión que tememos tomar, una circunstancia que nos sobrepasa,
Una amenaza que sentimos, pero no sabemos cómo enfrentar. El miedo en los sueños no siempre es señal de que algo malo va a pasar. Puede ser un reflejo de lo que ya está ocurriendo en el interior. Y Dios, al mostrarlo en sueños, está llamándonos a rendirle ese temor, a confiar en Él con todo nuestro ser. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la que debe gobernar incluso nuestros sueños. Una mujer compartió que cada vez que avanzaba espiritualmente tenía sueños en los que una serpiente intentaba morderla. Al principio lo tomaba como una simple coincidencia, hasta que en un retiro espiritual entendió que el enemigo la estaba intimidando para frenar su crecimiento. Después de una noche de oración, declaró su identidad en Cristo y pidió cobertura sobre su vida y su propósito. Desde entonces, los sueños cesaron, no porque el enemigo dejara de existir, sino porque ella había aprendido a ejercer autoridad espiritual. Soñar con serpientes no siempre es una sentencia. Muchas veces es una llamada a tomar nuestra posición como hijos de Dios y a no temer frente a los ataques del adversario. En Lucas 10, 19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo no solo es una promesa, es una declaración de guerra. Si en tu sueño la serpiente te amenaza, recuerda que tú tienes autoridad en Cristo para vencer todo espíritu de engaño, todo ataque demoníaco, toda manipulación oculta. No estás desprotegido, estás cubierto por la sangre de Jesús, sellado por su espíritu y equipado con la espada de su palabra. Así como Dios habló a Faraón a través de sueños para anunciar tiempos de escasez y abundancia, también puede hablar hoy para advertir, corregir o confirmar. Lo importante no es solo el símbolo que aparece en el sueño, sino la disposición del corazón para buscar a Dios por respuestas. Los sueños son como parábolas del Espíritu, imágenes que deben ser interpretadas a la luz del Evangelio, bajo la dirección del Espíritu Santo y nunca fuera del contexto de la Escritura. Lo que Dios revela en un sueño lo confirma con su palabra, y lo que el enemigo intenta sembrar en un sueño, Dios puede revertirlo con su verdad. Por eso, cuando sueñes con una serpiente, no corras al miedo ni a la superstición. Corre a la presencia de Dios. Pregúntale qué quiere mostrarte. Examina tu vida. Busca su voz en la Escritura. Pide discernimiento, porque detrás de ese símbolo puede haber un mensaje que transforme tu caminar, una advertencia que te salve de un tropiezo o una oportunidad de victoria espiritual que no sabías que estabas por enfrentar. El mundo espiritual no se detiene cuando dormimos, pero si estamos en Cristo podemos descansar sabiendo que incluso nuestros sueños están en sus manos. ¿Estás prestando atención a lo que Dios quiere decirte mientras duermes? Porque tal vez ese sueño que tanto te inquietó no era solo un sueño. Desde el inicio de la revelación bíblica, la serpiente aparece como uno de los símbolos más cargados de significado espiritual. No es una figura menor ni un simple elemento decorativo en el relato del Edén. Es una manifestación concreta del enemigo, una encarnación del engaño que marca el principio de la separación entre el ser humano y Dios. Soñar con una serpiente, por lo tanto, no puede ser interpretado con ligereza, ya que remite a una historia sagrada en la que el destino del hombre fue alterado para siempre. Génesis 3:1 nos presenta a la serpiente como el ser más astuto de todos los animales creados, y esa astucia se convierte en la herramienta con la que seduce a Eva, sembrando dudas sobre la palabra divina. Con que Dios os ha dicho, fue la frase que abrió la grieta por la que entró la caída.
Este detalle no es menor, porque revela la estrategia del adversario: tergiversar, desviar y corromper lo que Dios ha dicho. Cuando se sueña con una serpiente, esa imagen no puede desligarse de su raíz bíblica. No se trata solamente de la figura animal, sino de la carga simbólica que lleva en sí misma. La tentación, el pecado, la manipulación de la verdad, la entrada del caos donde antes había orden. Y aunque en la actualidad se suele asociar este símbolo con el miedo o el peligro, en las Escrituras el enfoque es mucho más profundo. No es únicamente una amenaza, es una representación del ataque a la pureza original, del intento constante del enemigo por infiltrar su voz en medio del jardín que Dios ha plantado en el corazón humano. En Apocalipsis 12:9 se nos revela con mayor claridad que esa serpiente antigua no era una mera criatura, sino Satanás mismo, el gran engañador. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este pasaje no solo conecta la figura de la serpiente con el enemigo, sino que establece un marco profético y espiritual en el que este símbolo queda claramente definido. Soñar con una serpiente puede ser una señal directa de que se está librando una batalla contra el engaño, contra las falsas doctrinas, contra influencias que intentan distorsionar lo que Dios ha dicho desde el principio. Y el que sueña no debe despertar confundido, sino guiado por la luz de la palabra que esclarece y disipa toda oscuridad. El enemigo siempre ha usado la mentira disfrazada de verdad para infiltrar sus propósitos. Así como la serpiente habló a Eva con palabras que parecían razonables, hoy también se infiltran pensamientos que suenan lógicos, pero están en oposición directa a la voluntad divina. Soñar con una serpiente que habla, que se enrosca en lugares sagrados, que aparece en contextos de aparente paz, puede ser una señal espiritual de que hay una manipulación de la verdad ocurriendo en el entorno del soñador. La palabra de Dios es clara al respecto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Este versículo revela que la verdad no solo libera, sino que también se convierte en la barrera contra toda forma de engaño. Cuando en el sueño aparece una serpiente, debemos preguntarnos si hay alguna voz en nuestra vida que está usurpando el lugar de la voz de Dios, si hay doctrinas, pensamientos o consejos que, aunque suenen correctos, nos están alejando de lo eterno. El simbolismo bíblico de la serpiente va más allá del Edén. En el desierto, cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, vinieron sobre ellos serpientes venenosas como castigo. Números 21:6 relata: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Este pasaje muestra una dimensión diferente de la serpiente, ya no como tentación, sino como consecuencia del pecado. Soñar con una serpiente que muerde, que ataca, que inflige daño, puede estar revelando una consecuencia espiritual no resuelta, una situación en la que la desobediencia ha abierto la puerta al juicio o a la corrección divina. Sin embargo, incluso en medio del castigo, Dios ofrece una salida. En el mismo capítulo, se le ordena a Moisés levantar una serpiente de bronce para que todo aquel que la mirase viviera. Aquí se introduce un componente de redención que cambia completamente la perspectiva. Lo que simbolizaba muerte se convierte en un medio de sanidad cuando es redimido por la obediencia. Jesús mismo hace referencia a este evento cuando dice en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De esta manera la serpiente también adquiere un significado que apunta a la cruz, al sacrificio que sana, al símbolo transformado por el poder de Dios. En este contexto, soñar con una serpiente elevada o transformada podría estar señalando una obra redentora en proceso
un llamado a mirar a Cristo para ser sanado de las mordeduras del pecado. El símbolo se vuelve entonces una exhortación a dejar de mirar el veneno y dirigir los ojos al que sana. Porque lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo puede usar para restaurar. La Escritura no presenta a la serpiente solo como figura de tentación y castigo. También la vincula con la sabiduría, pero no una sabiduría celestial, sino una astucia carnal. Jesús dice en Mateo 10:16: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este contraste revela que la serpiente también representa una forma de inteligencia terrenal, una estrategia que, si no se somete a la voluntad divina, puede convertirse en manipulación, en control, en egoísmo. Soñar con una serpiente en situaciones de liderazgo, de decisiones, de caminos divididos, puede ser una advertencia para no confiar en la lógica humana ni en la astucia propia, sino depender completamente de la guía del Espíritu Santo. Porque la prudencia sin pureza puede convertirse en trampa y la estrategia sin humildad en rebelión. La serpiente aparece nuevamente en el Apocalipsis como símbolo de un poder que busca devorar lo que nace de Dios. En el capítulo 12, la serpiente se presenta como el dragón que desea devorar al hijo varón apenas nazca. Este pasaje es profundamente simbólico, pero revela una verdad espiritual. Cuando algo nuevo está naciendo en el espíritu, cuando un llamado, un ministerio o una obra divina está por manifestarse, el enemigo se levanta con fuerza para impedirlo. Soñar con una serpiente en contextos de parto, de nacimiento, de creación, puede estar señalando una batalla directa contra lo que Dios ha sembrado en el interior. No todo sueño con serpiente es condenación. Muchas veces es una alerta que nos muestra que algo valioso está siendo amenazado y que debemos protegerlo con oración, ayuno y dependencia total del Señor. A lo largo de la historia bíblica, la serpiente nunca actúa de forma frontal y evidente. Siempre se mueve en lo oculto, en lo torcido, en lo encubierto. Esa es su naturaleza. Y por eso, cuando aparece en sueños, es común que lo haga de manera sutil, escondida, enroscada, camuflada, hablando. Esta característica simbólica es clave para comprender el mensaje espiritual detrás del sueño. Puede estar revelando la presencia de algo que ha estado operando en secreto, una mentira que se ha infiltrado, un pensamiento que ha comenzado a crecer lentamente en el corazón. El sueño actúa entonces como una exposición, como un acto de misericordia divina que saca a la luz lo que estaba oculto para que pueda ser confrontado con la verdad. La palabra nos exhorta en 2 Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este versículo conecta directamente con el propósito del sueño revelador. Si hay una serpiente en medio del camino espiritual, Dios puede usar el sueño para advertirnos, para detenernos antes de que el engaño se complete. El sueño, entonces, es una señal de misericordia, no de condenación. Es una oportunidad de volver al primer amor, de reenfocar los sentidos, de eliminar toda influencia que esté desviando el corazón de su centro, Cristo. Así como la serpiente antigua sedujo a Eva con palabras, hoy también se manifiestan ideas, filosofías, enseñanzas y conceptos que, aunque suenan espirituales, no tienen fundamento en la palabra. Y soñar con serpientes en medio de templos, de libros, de enseñanzas, puede ser una revelación clara de que hay un veneno sutil infiltrado en el alimento espiritual que se está recibiendo. Dios nunca deja a su pueblo sin dirección. Si en el sueño aparece una serpiente cerca de lo sagrado, es porque algo necesita ser limpiado, corregido, restaurado. Y la única manera de hacerlo
es a través del filtro inquebrantable de la Escritura. La serpiente no se presenta como algo repulsivo. En el Edén no causó temor, causó curiosidad. Esto debe hacernos reflexionar profundamente. No todo lo que se presenta como peligro espiritual lo hace de forma amenazante. Muchas veces, el verdadero veneno entra disfrazado de consejo, de amistad, de oportunidad, de apertura, de tolerancia. Y es precisamente ese disfraz el que se revela en los sueños. Cuando lo que en la vida parece inocente aparece en el sueño como serpiente, Dios está revelando la verdadera naturaleza de aquello que se ha infiltrado. No se trata de un símbolo arbitrario, se trata de un código espiritual que se repite desde el principio. Donde hay una serpiente, hay una mentira. Donde hay una serpiente, hay una intención torcida. Donde hay una serpiente, hay una advertencia del cielo. La Biblia no deja espacio para dudas cuando se trata de simbolismo espiritual. La serpiente representa al enemigo, al engañador, al que quiere pervertir la obra de Dios. Soñar con ella no es motivo de miedo, es motivo de vigilancia. Porque el que sueña ha sido alertado. Y cuando el cielo habla, la respuesta no es ignorar, es orar. Cuando Dios muestra, no es para asustar, es para redirigir. Y cuando una serpiente aparece en el sueño, es porque hay algo que debe ser enfrentado, vencido y desenmascarado por la verdad que libera. Soñar con serpientes no es una experiencia vacía. Es una ventana al mundo espiritual que exige respuesta, acción y alineación con la voluntad de Dios. Porque el enemigo no se detiene, pero tampoco lo hace la gracia. Y cada imagen, cada símbolo, cada palabra que Dios permite en el sueño tiene un propósito más alto: llevarnos de regreso a su verdad, a su luz y a la seguridad de su palabra inmutable. Donde hay oscuridad, Él enciende una lámpara. Donde hay engaño, Él revela su verdad. Y donde hay serpientes, Él levanta a sus hijos con autoridad para pisarlas. Cuando se habla del significado espiritual de soñar con una serpiente, muchas veces se pasa por alto una dimensión profundamente transformadora que puede estar operando detrás del símbolo. No todos los sueños con serpientes están ligados a ataques espirituales, engaños o peligros ocultos. En ocasiones, Dios utiliza ese mismo símbolo para revelar una transición interna, una ruptura con... El sueño, entonces, no es una advertencia de destrucción, sino un anuncio de transformación. Es una forma en que el Espíritu Santo puede estar mostrando que hay una piel vieja que necesita ser dejada atrás para que emerja una nueva identidad en Cristo, una restauración de la mente, del carácter, del propósito. Las Escrituras muestran que la transformación es una constante en el trato de Dios con su pueblo. El cambio no es opcional para quien ha sido llamado, es parte del camino. En Romanos 12:2 se nos instruye claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación implica una ruptura con estructuras mentales anteriores, con hábitos arraigados, con maneras de pensar que ya no encajan con el llamado que Dios ha puesto. Cuando una serpiente aparece en sueños, en algunos casos puede estar representando ese desprendimiento espiritual. Así como una serpiente muda su piel para seguir creciendo, el creyente también debe dejar atrás lo viejo para poder abrazar la plenitud de la nueva criatura en Cristo. Este símbolo puede actuar como una señal de que el proceso ha comenzado, aunque aún no se vea con claridad en la superficie. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no solo habla de un cambio teológico, sino de una transformación vivencial. Lo viejo no es simplemente perdonado, es removido. Y en ese proceso pueden surgir resistencias internas, batallas con la carne,
conflictos con la mente carnal que se niega a morir. La serpiente en el sueño puede estar mostrando esa lucha silenciosa que se está librando dentro del corazón, esa tensión entre lo que debe morir y lo que está por nacer. Es un reflejo simbólico de una transición espiritual que no puede ser ignorada. La transformación bíblica siempre requiere un encuentro con Dios. No es algo que se logra por el esfuerzo humano, sino por la intervención divina. En el libro de Éxodo, Moisés experimenta una transformación radical tras su encuentro con la zarza ardiente. Antes de ese momento, era un fugitivo, escondido en el desierto, temeroso de su llamado. Pero después del encuentro, se convierte en el libertador del pueblo de Israel. Y es precisamente en ese relato donde aparece nuevamente la serpiente como elemento simbólico. Dios le dice a Moisés que arroje su vara, y al hacerlo se convierte en una serpiente. Luego le ordena que la tome por la cola, y la serpiente vuelve a ser vara. Este acto, descrito en Éxodo 4:3-4, no es solo una señal para Faraón, es una lección para Moisés. Dios está mostrando que lo que parece amenazante puede ser transformado en instrumento de autoridad cuando es tomado por fe. La vara, convertida en serpiente y luego restaurada, representa ese proceso espiritual en el cual algo ordinario e incluso temido se transforma bajo la dirección de Dios. En este contexto, soñar con una serpiente puede ser una invitación a mirar más allá del miedo inicial y reconocer que hay una herramienta, una lección, una dimensión de poder que Dios está tratando de revelar. Lo que se percibía como oscuro puede estar siendo redimido. Lo que se temía tocar puede ser exactamente lo que Dios ha escogido para liberar una nueva etapa. Here at DSP Connections, we believe in supporting those who support others. Our mission is to help. Pablo. Su proceso comenzó con un derribo, un momento de crisis, de ceguera temporal en el camino a Damasco. Esa caída física fue el reflejo de una caída espiritual que era necesaria para que algo nuevo naciera en él. Hechos 9 muestra cómo Dios no solo cambia su dirección física, sino su visión espiritual, su identidad, su propósito. Y aunque el texto no menciona serpientes, el simbolismo está implícito en la idea de muerte y renacimiento, de una vieja vida que muere para que otra emerja. Cuando un creyente sueña con serpientes en el contexto de cambios personales, decisiones difíciles o etapas de confusión, puede estar atravesando una metamorfosis interior que Dios mismo está supervisando. No es señal de condenación, es evidencia de movimiento espiritual. La transformación también requiere desprendimiento. En Hebreos 12:1 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verbo despojar implica una acción activa, una renuncia consciente, una decisión firme de soltar aquello que está retrasando el crecimiento espiritual. Soñar con serpientes que se deslizan fuera de una habitación, que se alejan, que abandonan un lugar, puede estar señalando que el proceso de liberación ha comenzado. Algo que antes nos ataba, nos detenía o nos contaminaba, está siendo removido por la acción del Espíritu. Es un sueño que anuncia limpieza, purificación, alineamiento con lo que es santo. El proceso de transformación espiritual nunca es cómodo, siempre implica ruptura, duelo por lo que se deja atrás, temor ante lo desconocido, pero es también un camino de gloria, porque lleva al creyente a una versión más elevada de sí mismo, alineada con el diseño de Dios. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria,
Este versículo no habla de un cambio instantáneo, sino de un proceso continuo, ascendente, progresivo. Y ese proceso puede tener momentos de confusión, donde el alma sueña con símbolos que no entiende del todo, pero que el espíritu reconoce como señales de que Dios está obrando. La transformación también implica la revelación de lo oculto. En tiempos de cambio, lo que antes permanecía enterrado comienza a salir a la luz. La serpiente, al habitar en lugares escondidos, puede simbolizar áreas internas que están siendo confrontadas por el mover de Dios, no para condenar, sino para liberar. Cuando el Espíritu comienza a trabajar profundamente, no solo limpia la superficie, sino que va a los rincones más ocultos del corazón. Salmo 51:6 declara: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere transformar desde el centro, desde lo más profundo, y a veces lo hace revelando en sueños lo que la conciencia aún no ha procesado del todo. Soñar con serpientes en contextos de transición también puede señalar la necesidad de rendición. Cuando Dios está moviendo al creyente hacia una nueva etapa, muchas veces requiere una entrega total. No se puede avanzar con reservas, con temores, con doble ánimo. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La serpiente en el sueño puede estar indicando esa tensión interna, esa lucha entre lo que se quiere soltar y lo que aún se teme dejar ir. Pero la transformación solo es posible cuando hay entrega total. Cuando el altar está preparado y todo está dispuesto, entonces el fuego del cielo puede descender y consumar el sacrificio. La transformación también activa nuevos niveles de discernimiento. Cuando un creyente pasa por una renovación genuina, su percepción espiritual se agudiza. Comienza a ver más allá de lo aparente, a sentir con más claridad la voz de Dios, a identificar lo que antes pasaba desapercibido. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Soñar con serpientes puede ser parte de ese entrenamiento espiritual. Dios está ejercitando los sentidos, enseñando a discernir, revelando lo que no puede verse con los ojos naturales. La Biblia es un relato continuo de transformaciones. De Abraham a padre de multitudes, de Jacob a Israel, de David de pastor a rey. Y en cada uno de estos procesos hubo crisis, hubo luchas, hubo símbolos que marcaron el cambio. Soñar con una serpiente puede ser uno de esos símbolos que anuncian que el tiempo de cambio ha llegado. No es motivo de miedo, es motivo de oración, de búsqueda, de rendición. Es una señal de que Dios no ha terminado la obra, de que está moldeando algo nuevo, de que lo que parecía dormido está despertando. En Filipenses 1:6, el apóstol Pablo expresa una verdad que debe ser ancla para todo creyente en medio de la transformación. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo asegura que todo proceso iniciado por Dios será completado. Soñar con serpientes en medio de una transformación espiritual no es señal de fracaso, es evidencia de movimiento. Es un recordatorio de que la obra continúa, de que hay una meta más alta, un diseño más profundo, un propósito más claro. Dios está obrando, incluso cuando el sueño no parece tener sentido, porque su espíritu no duerme y su propósito no se detiene. Cada símbolo que aparece en el sueño tiene una voz. Cuando la serpiente aparece, puede estar diciendo: deja lo viejo, puede estar diciendo: prepárate para lo nuevo, puede estar diciendo: ríndete. Y en todos los casos, la respuesta correcta es volver a Dios, pedir discernimiento, alinear el corazón con su palabra y dejarse guiar. Porque el sueño no es un accidente, es una ventana abierta al espíritu. Y si Dios está usando la imagen de una serpiente para hablar, es porque hay una verdad profunda queriendo ser revelada. Una verdad que transforma,
que renueva, que libera y que nos prepara para caminar como nuevas criaturas, despojados de lo que fuimos, llenos de lo que hemos sido llamados a ser. Soñar con una serpiente puede ser más que una experiencia desconcertante. Puede ser un acto de revelación, una intervención espiritual mediante la cual Dios decide mostrar lo que los ojos naturales no logran ver. La imagen de una serpiente en el contexto del sueño no siempre se presenta como un símbolo abstracto. En muchas ocasiones, su significado está directamente relacionado con personas o situaciones que se han infiltrado en la vida del creyente, trayendo con ellas una carga espiritual destructiva. El sueño, entonces, se convierte en un espejo de lo que sucede en el entorno, una visión que irrumpe en la noche para revelar aquello que, a plena luz del día, permanece oculto bajo capas de familiaridad, afecto o rutina. A lo largo de las Escrituras se presenta una y otra vez el principio de que no todo lo que parece correcto lo es. La apariencia puede engañar y lo que se ve inofensivo puede estar cargado de intenciones que no vienen de Dios. En Mateo 7:15, Jesús advierte con firmeza: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este principio no solo aplica a los líderes religiosos, sino también a las personas que rodean la vida del creyente y que, aunque parezcan inofensivas, pueden estar operando bajo motivaciones que buscan desviar, herir o contaminar el propósito espiritual. Soñar con serpientes en este contexto puede ser una señal clara de que hay una influencia venenosa escondida bajo una relación aparentemente normal. La serpiente, por su misma naturaleza, es sigilosa, silenciosa, astuta. No se anuncia con estruendo, se arrastra sin hacer ruido. Esto nos habla de cómo operan ciertas personas que, aunque estén cerca, no revelan de inmediato sus intenciones. Pueden estar dentro del círculo de confianza, incluso compartiendo momentos íntimos o espirituales, pero sus corazones no están alineados con la voluntad de Dios. Soñar con una serpiente que aparece cerca, que se desliza entre los pies, que rodea sin atacar, puede ser una advertencia del cielo para despertar el discernimiento y observar con atención lo que hasta ahora se había pasado por alto. En este tipo de sueños, el espíritu puede estar mostrando que hay alguien que opera en duplicidad, con una lengua afilada y un corazón dividido. Proverbios 26, 23, 25 presenta una imagen poderosa de este tipo de engaño. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, pero en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. La palabra no deja lugar a dudas. Hay palabras que pueden sonar dulces, actitudes que parecen amables, gestos que aparentan cariño, pero están revestidos de intenciones destructivas. El sueño con serpientes puede ser una señal de que esas palabras lisonjeras esconden un veneno espiritual y que es necesario encender la lámpara del discernimiento para no caer en la trampa de la apariencia. Dios no permite estos sueños para sembrar paranoia o sospechas sin fundamento, sino para proteger lo que Él ha depositado. En muchos casos, las conexiones incorrectas son el canal por donde entra la confusión, la duda, la desmotivación o incluso el pecado. Una relación aparentemente inofensiva puede convertirse en la puerta por donde se filtra el desánimo, la rebeldía, la incredulidad o la tibieza espiritual. Soñar con una serpiente cerca de la cama, en el lugar de trabajo, en la iglesia o en la casa puede estar mostrando que hay una presencia cercana que no debe estar o que está afectando la atmósfera espiritual de ese espacio. Dios muestra porque desea preservar, Él revela porque ama. Y cuando una imagen como esta irrumpe en el sueño, no se debe desechar a la ligera. Es una alerta que nace de la gracia, una sacudida espiritual para que los ojos se abran y las cadenas invisibles sean rotas. En 2 Timoteo 3:5,
Pablo advierte sobre los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La recomendación es clara. No todo el que parece espiritual lo es. No toda compañía es sana. No toda cercanía es bendición. Y cuando la serpiente aparece en el sueño, puede estar representando esa contradicción. Alguien que habla con la lengua de la fe, pero actúa con la astucia del enemigo. El creyente necesita desarrollar una sensibilidad espiritual que le permita distinguir entre lo auténtico y lo adulterado, entre lo que edifica y lo que contamina. La imagen onírica se convierte así en un recurso del cielo para cortar lazos antes de que arraiguen en lo profundo y desvíen el camino. En el Antiguo Testamento, los pueblos enemigos de Israel muchas veces se infiltraban con alianzas engañosas. Parecían buscar la paz, pero en realidad querían debilitar al pueblo desde dentro. La historia de los gabaonitas en Josué 9 es un ejemplo claro de esto. Fingieron venir de tierras lejanas, usaron ropa vieja y pan mohoso para convencer a Josué de hacer una alianza con ellos. Y el texto dice que no consultaron a Jehová antes de tomar la decisión. Este error trajo consecuencias a largo plazo. Así como Israel fue engañado por no discernir, hoy también se pueden hacer alianzas dañinas por no consultar a Dios. Soñar con una serpiente que se disfraza, que cambia de forma, que se presenta de manera diferente a su verdadera naturaleza, puede estar señalando que hay una relación o situación que aparenta una cosa, pero que espiritualmente representa otra. El contexto del sueño también tiene peso. Una serpiente que aparece en momentos de diálogo, de consejo o de cercanía emocional puede estar revelando una influencia que está torciendo la dirección espiritual del soñador. Personas con palabras suaves que introducen dudas, que relativizan principios, que siembran descontento o divisiones, pueden ser instrumentos usados por el enemigo para diluir la firmeza de la fe. El sueño no acusa, pero sí revela. Y al despertar, es responsabilidad del creyente acudir a la oración, a la palabra y al consejo sabio para interpretar con claridad lo que Dios ha mostrado. En lugar de actuar impulsivamente, se debe orar con precisión, pedir confirmación, esperar la dirección del Espíritu y estar dispuestos a tomar decisiones que preserven la pureza espiritual. Las serpientes en los sueños también pueden manifestarse como respuesta a un ambiente espiritual que ha sido invadido por influencias negativas. No siempre el problema está en una persona específica, sino en una atmósfera general. Lugares donde reina la crítica, la murmuración, la incredulidad, el egoísmo, el control o la manipulación pueden estar representados en el sueño por la figura de una serpiente que se arrastra, que observa, que permanece aunque no actúe de inmediato. Estos espacios pueden estar contaminando la visión, debilitando la oración, robando la paz o introduciendo confusión. El Espíritu Santo puede usar el símbolo de la serpiente para despertar conciencia de que algo en el entorno necesita ser purificado, que hay una atmósfera espiritual que debe ser transformada por medio de la adoración, la intercesión y la confrontación con la verdad. Tito 3:10 enseña: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Esto no se refiere al rechazo sin misericordia, sino a la importancia de no mantener vínculos que constantemente atentan contra la unidad, la fe y la obediencia a Dios. Cuando la serpiente aparece en sueños, causando separación, introduciendo duda o generando hostilidad, puede estar revelando una raíz de división que se ha instalado a través de una persona o situación y que debe ser identificada y confrontada con sabiduría. El llamado del creyente no es tolerar el veneno en nombre de la paz superficial, sino cuidar la salud espiritual a través del discernimiento, la obediencia y la firmeza en la verdad. La imagen de la serpiente también puede representar manipulación. Personas que ejercen un control silencioso,
que saben cómo influir sin ser notadas, que utilizan la culpa, el elogio o la presión emocional para dirigir las decisiones de otros. En estos casos, el sueño con serpientes puede estar señalando que la libertad del espíritu está siendo restringida por una presencia que, aunque se presenta como ayuda, está imponiendo límites que no vienen de Dios. Gálatas 5:1 proclama: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad incluye la capacidad de discernir quiénes están alimentando el fuego del propósito de Dios y quiénes están apagándolo con sutileza. Soñar con serpientes que aparecen una y otra vez en los mismos contextos puede estar mostrando un ciclo no roto, una influencia que persiste porque no ha sido confrontada desde la raíz. Algunas relaciones, situaciones o patrones se repiten precisamente porque no han sido discernidos como un ataque. Se normaliza lo que en realidad está envenenando el avance espiritual. El sueño, entonces, no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción, a cortar con lo que oprime, a limpiar lo que contamina, a expulsar lo que divide. El símbolo es claro, pero la respuesta debe ser espiritual. No basta con identificar, hay que orar con autoridad, declarar la palabra, buscar consejo sabio y tomar decisiones que honren a Dios. En Eclesiastés 10:11 se afirma: si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Este versículo nos recuerda que la falta de acción ante lo evidente puede tener consecuencias. Si el sueño revela la presencia de una serpiente y no se actúa, el veneno puede hacer efecto. Dios muestra para que actuemos. Él revela para que respondamos. Y si la serpiente es una persona, una relación o una atmósfera, la obediencia es el único camino hacia la restauración, porque lo que se tolera espiritualmente termina arraigándose, y lo que no se confronta a tiempo termina tomando control. Soñar con serpientes, cuando representa influencias o personas, es una oportunidad para ser libres, para salir del círculo de la manipulación, para poner límites santos, para afirmar la identidad en Cristo, para cerrar puertas, para decir no con convicción, para elevar la oración como escudo y la palabra como espada, porque Dios no permite sueños para atemorizar, sino para despertar, no para acusar, sino para proteger, no para destruir, sino para guiar. El símbolo es fuerte, pero la verdad lo es aún más. Y si el sueño revela lo oculto, es porque Dios quiere que caminemos en luz, en claridad y en propósito, sin cadenas, sin sombras, sin máscaras, solo con la paz de saber que lo que nos rodea está en sintonía con el corazón de Dios. Porque donde hay verdad, el enemigo no puede permanecer. Y donde hay discernimiento, la serpiente no tiene poder. Hay sueños que no pueden ser desechados sin más, imágenes que insisten en regresar, símbolos que despiertan inquietudes profundas y que exigen interpretación espiritual. Soñar con una serpiente no es un detalle sin importancia ni una escena cualquiera del subconsciente. Es, en muchos casos, una señal de que el creyente debe elevar su nivel de vigilancia espiritual, activar su discernimiento y abrazar una vida de oración más firme y constante. No es casual que el símbolo de la serpiente, cargado de significados en las Escrituras, se manifieste con insistencia en la dimensión del sueño. Porque allí, en el silencio de la noche, Dios puede estar hablando con claridad a quienes se han vuelto sensibles a su voz. La vigilancia espiritual es una demanda constante para el creyente. No se trata de vivir con temor, sino de mantenerse despierto en el espíritu, atento a los movimientos sutiles que preceden a las batallas invisibles. Jesús lo dijo en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta exhortación no fue dirigida a un grupo de principiantes,
sino a los discípulos más cercanos, ellos que habían caminado con él, que habían visto milagros y oído enseñanzas. También fueron vulnerables al sueño en el momento decisivo. La debilidad de la carne, si no es contrarrestada por una vida de oración, abre espacio para que el enemigo infiltre sus engaños, sus distracciones, sus símbolos disfrazados. Soñar con una serpiente puede ser entonces una llamada urgente a volver a la vigilancia, a no bajar la guardia, a no permitir que lo espiritual se enfríe por el descuido de lo cotidiano. El discernimiento no se recibe por accidente, se cultiva. Es el fruto de una relación íntima y constante con Dios, de una mente renovada por la palabra, de una sensibilidad desarrollada en la presencia del Espíritu Santo. Hebreos 5:14 afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La clave está en el uso constante, en el entrenamiento espiritual que permite reconocer cuando una serpiente en sueños es una señal del cielo y no una simple imagen sin valor. No basta con interpretar desde la lógica humana. Es necesario escudriñar con los ojos del Espíritu, alineados con la palabra, sometidos a la guía del Espíritu Santo, para que cada imagen sea entendida en su contexto y con su propósito. La oración, como herramienta de revelación y protección, es indispensable. Es en ese lugar secreto donde se agudizan los sentidos del alma, donde se recibe claridad frente a lo que parece confuso. En Jeremías 33:3, Dios hace una promesa extraordinaria. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa respuesta no siempre viene en el momento esperado, pero sí llega con poder cuando el corazón está dispuesto. La serpiente en el sueño puede estar revelando precisamente una verdad oculta, algo que está operando en lo secreto y que necesita ser traído a la luz. Pero esa revelación solo es completa cuando se responde con oración, con búsqueda ferviente, con una disposición a ver más allá de lo evidente, porque el que no ora no ve, y el que no ve camina en sombras aunque crea estar en luz. Soñar con una serpiente y no buscar discernimiento en oración es como recibir una carta y nunca abrirla. El mensaje está allí, pero no se entiende. Dios no habla por hablar. Cada visión tiene un propósito. Y si el símbolo es repetitivo, inquietante o vívido, es porque hay algo que necesita atención inmediata. La serpiente, como símbolo espiritual, puede representar el engaño, el pecado oculto, una amenaza inminente o incluso una oportunidad para reafirmar la autoridad que Dios ya ha dado. Pero sin oración, ese significado se diluye. La vigilancia sin oración se convierte en paranoia. La oración sin vigilancia se vuelve ineficaz. Pero juntas forman el escudo perfecto para discernir lo que ocurre en lo espiritual y actuar con sabiduría. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esta combinación de oración continua y vigilancia activa revela el estilo de vida que protege al creyente de los ataques sutiles, aquellos que no llegan con estruendo, pero que se infiltran en los pensamientos, en las emociones, en las decisiones. Cuando una serpiente aparece en sueños, puede estar advirtiendo que la oración ha sido descuidada, que la vigilancia se ha relajado, que el terreno espiritual ha comenzado a enfriarse. Y la respuesta no es temer, sino volver con urgencia a los altares, levantar muros de intercesión, cerrar puertas abiertas y declarar con firmeza la palabra que es vida. Soñar con una serpiente puede ser también el reflejo de un llamado a ejercer la autoridad espiritual que ya ha sido entregada. Lucas 10:19 declara una verdad irrefutable. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
I know you wish things were different. I wish things were different. Esta autoridad no se activa por emoción, sino por entendimiento. Quien sabe quién es en Cristo no huye de los sueños, no teme a los símbolos, no se esconde ante las señales. Los enfrenta con discernimiento, ora con conocimiento y camina en la certeza de que ninguna arma forjada podrá prosperar si permanece bajo la cobertura del Altísimo. Pero para eso hay que estar despiertos, espiritualmente despiertos, con los ojos abiertos y el corazón alineado. La vigilancia y la oración no son prácticas de emergencia, son un estilo de vida. Son la expresión de un corazón que reconoce su dependencia total de Dios, que no confía en su propia capacidad, que no se conforma con lo visible, que entiende que la guerra es espiritual y que el enemigo no duerme. Cuando Dios permite que se sueñe con una serpiente, está llamando al creyente a elevar su nivel de conciencia espiritual, a revisar su vida de oración, a restablecer el altar caído, a encender la llama de la comunión que quizás se ha apagado entre las rutinas diarias. Porque el símbolo puede ser inquietante, pero la respuesta es siempre clara: velad y orad. El sueño, en este caso, se convierte en una invitación, no una sentencia, sino una oportunidad, no un castigo, sino una instrucción. Y quien responde con obediencia, con humildad, con búsqueda genuina, verá cómo la imagen se disuelve, cómo el temor desaparece, cómo el entendimiento se abre y la paz regresa. Porque el que vigila con oración no teme a la serpiente, la discierne. Y el que la discierne sabe cómo enfrentarla, cómo resistir, cómo vencer. No con armas humanas, sino con la verdad eterna de la palabra, con la luz del discernimiento y con la fuerza imparable del Espíritu de Dios. Soñar con una serpiente no solo puede ser una advertencia, también puede ser una activación. En muchos casos, lo que parece una amenaza en el mundo espiritual es en realidad una convocatoria directa a la guerra. No se trata de un ataque al azar, sino de una señal de que el enemigo ha percibido movimiento, avance, un despertar del propósito que Dios ha depositado. Cuando el adversario detecta luz en crecimiento, se agita. Y lo que se manifiesta en el sueño como una serpiente no es otra cosa que el reflejo de una batalla que se está librando por dentro y por fuera. Es en esos momentos cuando el creyente necesita recordar que ha sido equipado con poder desde lo alto y que no está llamado a retroceder. La palabra de Dios no silencia este conflicto, al contrario, lo revela con total claridad. En Lucas 10:19, Jesús declara con autoridad: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa no es simbólica, es literal. Dios ha dado autoridad espiritual para resistir, para declarar, para cortar todo intento de opresión que quiera avanzar disfrazado. Cuando una serpiente aparece en un sueño y la atmósfera espiritual se vuelve densa, no es tiempo de temor, es tiempo de guerra. Es el momento de ejercer esa potestad que no nace de emociones, sino del pacto con aquel que venció en la cruz. Porque el enemigo puede intentar intimidar, pero el Espíritu de Dios dentro del creyente es más poderoso que cualquier amenaza que se levante. La guerra espiritual no es una idea abstracta. Es un hecho constante para todo aquel que ha sido marcado con un propósito divino. Efesios 6:12 lo declara sin ambigüedades. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa lucha no se gana con fuerza humana, sino con la armadura de Dios. Y esa armadura se activa con fe, se sostiene con oración, se refuerza con la palabra. El sueño con la serpiente, entonces, no es el final, es el comienzo de una victoria que se forja cuando el creyente se levanta con determinación, toma su posición espiritual y decide no ceder territorio. Dios no permite sueños de guerra para exponer debilidad,
sino para revelar fortaleza. Si aparece una serpiente, es porque hay algo que debe ser enfrentado, no con temor, sino con convicción. Porque quien ha sido llamado ha sido también respaldado, y quien ha sido respaldado no pelea solo. Cada sueño es una invitación a pelear con las armas de la luz, a declarar libertad, a afirmar la victoria sabiendo que quien está en Cristo ya ha vencido. Soñar con una serpiente no solo despierta preguntas espirituales profundas, también puede ser una puerta hacia el autoconocimiento. Detrás de ese símbolo inquietante, muchas veces se esconde un llamado a mirar hacia adentro, a examinar con sinceridad el estado del alma y confrontar aquello que aún no ha sido rendido a los pies de Dios. No se trata únicamente de identificar ataques externos o señales del entorno, sino de reconocer que, en ocasiones, el mayor campo de batalla se encuentra dentro del propio corazón. El sueño puede estar revelando una resistencia silenciosa, una herida no sanada, una verdad que evitamos enfrentar. Y es en ese espacio donde la revelación se vuelve más valiosa, porque nos obliga a decidir si seguiremos escondiendo lo que duele o si permitiremos que Dios transforme lo que aún no ha sido tocado. La serpiente entonces no es solo advertencia, ni solo símbolo. Es un espejo espiritual que nos confronta con lo que somos y nos impulsa hacia lo que estamos llamados a ser. Si Dios lo permite en sueños, es porque está llamando a una transformación más profunda que comienza por el alma. ¿Estás dispuesto a dejar que Él te muestre lo que aún necesitas rendir?